Ok, Inges, miren, en la clase pasada pusimos estas 4 preguntas y contestamos de cierto modo, déjenme ver, de cierto modo las primeras 2. Miren, les explico. Hacemos un repasito de esto y luego continuamos con la respuesta a las siguientes. ¿Por qué se utiliza el análisis de vibración mecánica como técnica de mantenimiento predictivo y proactivo? ¿Qué es la vibración overall? ¿Qué es la FFT y para qué la utilizamos en el análisis de vibración mecánica? ¿Y qué es un espectro? Estas son las preguntas. Bueno, la clase anterior platicábamos, tenemos un motorcito o una maquinita rotativa la cual, si nosotros medimos vibración, obtenemos una forma de onda compleja, ¿de acuerdo? Dicha forma de onda compleja, en realidad, sabemos que está formada por un montón de formas de onda independientes, por ejemplo, que sumadas, por decir, la que está aquí celestita, más la que está en verdecita, más la naranjita, más la cafecita, nos da la forma de onda compleja que nosotros medimos. ¿De acuerdo? Nosotros medimos esa forma de onda con un vibrómetro. Este de aquí sería, por decir, un vibrómetro. Y ese vibrómetro nos da un valor, tal cual se ve aquí en la pantalla. Ese valor es el valor de la vibración overall o el valor RMS de la vibración. Esto que está aquí fue porque explicamos qué es el RMS, es básicamente el área o la energía concentrada que está bajo la curva. Dicho valor lo podemos ir graficando a través de un análisis de tendencia de vibración overall y podemos ir viendo mes a mes cómo se comporta y entonces podemos sacar una tendencia de tal modo que con esa tendencia nosotros podemos estimar cuándo la máquina va a perder confiabilidad. ¿De acuerdo? O sea, estaríamos hablando de que pierde confiabilidad en el ejemplo que pusimos aquí, aproximadamente la primer mitad de junio. ¿De acuerdo? Ojo, Inges. Nosotros con este valor de vibración overall, lo que estamos evaluando es en función de alguna norma de vibración, como lo es esta que pusimos aquí, que es la ISO, déjame lo pongo bien, es la ISO 108-16. Estamos evaluando cuando una máquina de esta potencia, con este tipo de base, con un motor externo, o sea, la que entró en una clasificación 3, dependiendo de qué clasificación sea la máquina que nosotros vimos. Al final de cuentas, la norma es bastante general, de tal modo que cualquier máquina podamos evaluarla ahí con esa norma. Lo que nos dice es que una máquina de esas características que nosotros elegimos, después de cierta amplitud, por decir 0.28, la máquina va a experimentar amplitudes de vibración que la ponen en riesgo. Es por ello que nosotros determinamos que cuando esté por encima de ese valor, la máquina va a experimentar vibración que la pone en riesgo. Ojo, hijos, no podemos predecir que este día que estamos determinando aquí, la máquina va a fallar. No es así. O sea, nosotros lo que vamos a predecir en realidad es la pérdida de confiabilidad. En cualquier momento, a partir de esa fecha, en función de que se mantenga la misma tasa de degradación, nosotros podemos considerar que la máquina no es confiable. O sea, en cualquier momento puede generar un paro a razón de experimentar vibración o cargas dinámicas superiores a su diseño. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Inges? No, todo bien. Todo bien. Ok. Entonces,
por ejemplo, tenemos respuesta para qué es la vibración overall. Pues es el valor RMS de la vibración. Si quieren, ahorita les paso la respuesta. Es el valor RMS de la vibración y representa el valor global o total de la máquina. Aquí las apunté las respuestas. Ahorita se las paso. Y, por ejemplo, a la primera pregunta de por qué se utiliza el análisis de vibración mecánica como una técnica de mantenimiento predictivo, bueno, pues es predictivo porque al realizar análisis de tendencias de vibración overall podemos estimar cuándo la máquina pierde confiabilidad. ¿Está bien? Eso fue, en resumen, lo que vimos en la clase anterior. Ahora bien, ¿qué es la FFT? ¿Por qué es proactivo? ¿Qué es un espectro? Vamos a verlo ahorita. Resulta, Inges, que... Déjenme abro el explorador. Este señor que está aquí. Resulta que él hizo algo que conocemos como la transformada discreta. La transformada discreta. Se conoce como transformada discreta de Fourier. Esa es una función, bueno, es un método matemático que él dice, bueno, si tú a mí me das la forma de onda compleja, que es esta que está aquí en rojo, si tú me das esta, que yo sé que es el resultado de sumar un montón de formas de ondas independientes, bueno, si tú me das la compleja, yo le aplico la transformada discreta y voy a obtener como respuesta la suma de las funciones independientes, o bueno, las funciones independientes que sumadas dieron la compleja. ¿De acuerdo? Bueno, eso, obviamente dirán, bueno, dije, ¿y cómo utilizamos algo así en el diagnóstico de condición de maquinaria? Si este señor, Juan Bautista José Fourier, pues, prácticamente vivió cuando aquí, en la misma época que Hidalgo, o sea, hagan de cuenta que este pelado andaba en Egipto allá haciendo porque lo contrataron, inclusive fue gobernador allá, pero bueno. Es que acuérdense que era época del Imperio Francés, por eso andaba allá. Él trabajaba para Napoleón. Pero aquí le estábamos cortando la cabeza a Hidalgo y él andaba haciendo eso. O sea, más o menos para que ubiquen la época. Y dices, bueno, ¿y cómo es que algo que él inventó en aquella época ahorita se utiliza como para hacer diagnóstico de condición? O sea, obviamente él no sabía ese nivel de aplicación que iba a tener su transformada discreta. De hecho, la transformada discreta como tal no se utiliza. Se utiliza la transformada discreta como base para algo que conocemos. Se utiliza como base para algo que conocemos como transformada rápida.
transformada rápida de Fourier. Esta transformada rápida de Fourier, esta, en realidad es a una forma de onda real, se le hace una extracción, hagan de cuenta así, de información, de tal modo que se pudiera digitalizar la información obtenida en esta forma de onda compleja. Hay varias formas de hacerlo. Las más comunes es una que se llama Hanning, o sea, es digitalizar esta función y luego aplicarle la transformada discreta. Ese proceso que lo haces a través de una compu y todo, es lo que conocemos como transformada rápida de Fourier, que es esto. La FFT es Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier. ¿Y para qué la utilizamos? Bueno, véanlo desde este punto de vista. No, para acá esto. Vamos a suponer que voy a poner un gráfico. ¿Tengo espacio abajo? No. Sí, aquí. Voy a poner un gráfico diferente. Voy a poner 3 ejes. El eje vertical que está aquí es un eje donde vamos a ver la amplitud de la vibración. Vamos a tener un eje de tiempo, que es la forma de onda, ¿de acuerdo? Este eje será tiempo. Y vamos a poner un eje nuevo que sería la frecuencia. Es decir, cada una de estas formas de onda que están aquí pues, tienen una frecuencia. Por ejemplo, esta azul, aquí inicia un ciclo, se viene, el ciclo, sabemos, inicia aquí, y luego viene por aquí. Aquí es medio ciclo, y luego termina y completa el ciclo aquí abajo. O sea, es de aquí hasta aquí. De tal modo que entre este punto y este punto hay un periodo de tiempo y sabemos que hay una frecuencia que es el inverso del periodo. Entonces, cada una de las funciones independientes tiene su propia frecuencia. Imagínense que nosotros tuviéramos la forma de onda compleja como función y le aplicamos la transformada discreta y obtendríamos estas. Estas, yo puedo ir viendo cada una de las frecuencias y graficarlas en este eje de frecuencia. Es decir, por ejemplo, esta azulita que tenemos aquí arriba, vamos a suponer que su frecuencia fuera n cantidad de hertz aquí, entonces la represento. Déjenme pongo más corto esto. Represento esta que puse en azul, déjenme la pongo igual. La voy a poner al valor de la frecuencia que se obtuvo. Después tenemos, por ejemplo, esta amarillita, dando un ejemplo, que esa amarillita está a muy alto valor de frecuencia. Entonces, por ejemplo, la amarillita saldría acá arriba. Aquí estaba ya alto valor de frecuencia.
está la verde y la cafecita. Si ponemos por decir primero la verde, tiene más alta frecuencia que la azul. Entonces vamos a suponer que está por aquí. Esa verde. Y tenemos la cafecita que es bastante baja frecuencia. Que la ponemos acá. Entonces, si nosotros vemos desde esta perspectiva, parece todo menos un ojo. Espera. Si nosotros vemos desde esta perspectiva, veríamos la suma de esta amarillita, más la verde, más la azul, más la café, y lo que estaríamos viendo en realidad sería algo así. Yo le pongo en rojo. Veríamos la forma de onda compleja que sumadas daban esa. Es decir, yo vería esto. ¿Están de acuerdo? Que es la forma de onda compleja que vemos con el vibrómetro, que vemos si la graficamos, la vibración de la máquina, etc. O sea, es la suma de todo. Pero al aplicar la transformada discreta de Fourier es prácticamente venirse, voy a mover esto un poquito, es prácticamente venirse de aquí para acá y verlo desde esta perspectiva, donde yo no veo el eje de amplitud y tiempo aquí. Aquí estoy viendo amplitud más tiempo y acá estoy viendo amplitud en el eje de la frecuencia. ¿De acuerdo? Cuando veo algo así, prácticamente estoy viendo, lo voy a poner en dos dimensiones. Lo que estoy viendo es nuevamente la amplitud de la vibración en el eje de la frecuencia. Y entonces yo vería, si lo vemos de lado, veríamos aquí un piquito que corresponde a este café, y luego otro piquito aquí, otro aquí, otro piquito acá. O sea, estaríamos viendo todo el barrido de frecuencias hasta donde queramos analizar o hasta donde nos haya salido en nuestra aplicación. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Bueno, pues imaginen que cuando a través de la vibración over nosotros vemos que está incrementándose la vibración, no podemos determinar cuál es la causa raíz. Nada más sabemos que algo está mal y que está incrementando el área o la energía concentrada en la forma de onda compleja, por eso es que crece. Pero a través del utilizar la transformada rápida de Fourier, nosotros podemos venir y cambiar nuestra perspectiva del dominio del tiempo, como lo es aquí, venirnos al dominio de la frecuencia.
Y eso indica que nosotros podamos ver la representación tal cual como se ve en este punto. Y si está incrementándose allá, significa que al menos una de las que están aquí está incrementando su amplitud. Vamos a suponer que fuese esta. Esta empieza a incrementar su amplitud. Entonces yo puedo determinar en función del tipo de la cantidad de frecuencia a la que se representa ese incremento de amplitud y de la forma en la que se distribuyen las frecuencias, puedo determinar la causa. ¿De acuerdo? Es decir, puedo saber qué es lo que hace que esto esté camino a la pérdida de confiabilidad. Entonces, esto que está aquí, esta representación gráfica de la vibración en el dominio de la frecuencia, es lo que conocemos como espectro. De hecho, la realidad es que un espectro es la representación gráfica de algo en dominio de la frecuencia. O sea, en nuestro caso es la representación gráfica de la vibración en dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Pero obviamente hay espectros de otro tipo que tengan que ver con ruido, espectros acústicos o luminosos, y creo que hasta hay un luchador, ¿verdad?, que se llama así. Pero bueno, entonces, a la pregunta de qué es la FFT y para qué la utilizamos, bueno, pues será, al final de cuentas, la transformada rápida de Fourier, y la utilizamos para cambiar una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. O sea, este viaje del tiempo a frecuencia lo hacemos gracias a la FFT. ¿De acuerdo? Y ¿qué es un espectro? Bueno, lo vemos claro. Aquí es la representación gráfica de la vibración en dominio de la frecuencia. En dominio del tiempo, no. En dominio del tiempo se llama forma de onda. En dominio de la frecuencia es lo que conocemos como espectro. ¿Y por qué? Por ejemplo, si regresamos a la primera pregunta que dice, ¿por qué se utiliza como una técnica de mantenimiento proactivo? La parte proactiva es porque a través del análisis espectral podemos determinar la causa raíz del incremento de la vibración. ¿De acuerdo? Ok. Déjenme les comparto esto. Ah, bueno, espérame un segundo. No va a caber aquí. Se los pongo aparte, ¿no? Mejor.
Esto se los pongo como imagen, para que al menos en el examen no tengan que teclear ni no nada más sea un copy-paste. Pero bueno, vamos a continuar. Ok. A ver, Inges, vamos a ver ahora, ya que hablábamos ahorita sobre espectros, vamos a ver qué son los espectros, cómo los podemos identificar las frecuencias cuando aparecen en sus ejes, etcétera. ¿De acuerdo? Inge, Mm, le quería hacer una pregunta. dígame. A los servomotores también se le puede hacer análisis de vibraciones. A los servos o a los de Sí, bueno, paso. es que yo esta semana le andaba haciendo a unos motores, así unos servomotores, pero esos motores nada más funcionan cuando la máquina está inyectando y es muy poco el tiempo que funciona. Entonces, pues no me da tiempo para hacerle bien el análisis. Sí. Quisiera saber si hay alguna otra técnica para hacerle. Es que fíjate una cosa, lamentablemente, de hecho, si tú te fijas, por ejemplo, si tú tienes un analizador de vibración, mira, el analizador que sea, este es ahí, que lo pusimos de ejemplo la vez pasada. Estos analizadores, por muy modernos que sean, el tiempo para obtener una adquisición de datos, al final de cuentas, no lo pone el analizador, lo pone la máquina. ¿Sí me explico? Mira, hay muchos de ellos, de estos, que tienen menores procesadores de datos, o sea, más lentos que tu celular, por decir. O tienen menos memoria RAM que tu celular, tienen menos resolución la pantalla que tu celular. Y sin embargo, tu celular a lo mejor cuesta, no sé, 10,000 pesos y esta cosa vale 350,000 pesos. Y dices, bueno, pero ¿por qué tan caro? Si como hardware tiene menos tecnología o, bueno, hay algo que sí tiene infinitamente mejor que tu celular, que es la tarjeta de adquisición de datos. Es así, esa definitivamente sí, pero todo lo demás no. Bueno, estamos pagando por la innovación tecnológica, el desarrollo de software, un montón de cosas, ¿no? O sea, no estamos pagando en sí el hardware como tal, porque el hardware es como la vida en Guanajuato. En realidad no vale nada. O sea, velo así, es como si ahorita inventaran un antiviral, una pastillita, que esa pastillita antiviral matara el coronavirus, se vendería esta pastillita a lo mejor como en unos, supongo que costará $1,000 esa pastilla, y las sales que la forman probablemente cuesten centavos de dólar. ¿Qué te están en realidad vendiendo? Bueno, pues la innovación tecnológica, el, el desarrollo tecnológico, o sea, el tener ahí una serie de científicos investigando, el hacer pruebas de laboratorio, el hacer confiables esas sales para el consumo humano. O sea, hay muchas cosas que tiene uno que financiar y que probablemente al financiarlas tengas un periodo de tiempo, no sé, 10 años, antes de que se vuelva libre la patente y el doctor Simi la pueda fabricar. ¿Estás de acuerdo? Entonces tiene que recuperar toda la inversión de gasto que hizo el laboratorio. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Lo que pagamos es la innovación y todo eso. Pero si tú ves, por ejemplo, si tú ves la forma de onda, vamos a suponer que esta es la forma de onda de la máquina que queremos analizar.
¿por qué no le ponen más tecnología o más RAM o más memoria al equipo? Pues porque no la necesita. No la necesita en realidad. ¿Por qué no? Porque supongo que dices, es que quiero que mida más rápido. Sí, nomás que el equipo reconoce un patrón, por decir, cada 1, 2 ciclos, vamos a suponer que estos 2 ciclos, el equipo lo va a reconocer como que es el periodo que se vuelve a repetir. Es decir, se vuelve a repetir aquí, y luego se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Entonces tiene que reconocer un patrón, y este tiempo, este periodo que está aquí, no lo pone el equipo, lo pone la máquina que mides. Tú puedes configurarlo y decirle, quiero que nada más hagas un promedio, porque ya que reconoce un patrón, muchos de estos equipos lo que hacen es tomar 4 muestras de eso y luego promediarlas. De hecho, si te fijas, el equipo muy probablemente tenga un average o configurado un average al menos de 2. Pero si le quitas ese average y le pones un 1, que nada más tome una muestra, tal vez te alcance a dar tiempo. Lo que sí es que el servo ese es el que hace que la inyección, el que mueve gusano de inyección. Si es así, pues a lo mejor te conviene poner a purgar y medir mientras purgas o algo así. ¿Sí me explico? Sí, también estaba pensando en aplicarle una termografía cuando está inyectando y ahí a darme cuenta si también está sobrecalentando, porque pues análisis de vibraciones sí de plano no se puede, o la otra sería meterlo directo Es que para... siempre se puede, Ángel, siempre se puede. El problema de que se pueda por ejemplo, yo tengo muchas máquinas que tienen servos. Tienen muchas máquinas que tienen servos. Y todos, absolutamente todos los servos los tengo que medir en movimientos manuales, yogueando. Es la única. Y siempre los mido todos al 50% de su velocidad para que me dé tiempo. Pero ninguno de los míos es una inyectora. Todos son formadoras de metales. Entonces, este, tendrías forzosamente que buscar que la máquina te permita eso. Porque, por ejemplo, yo tuve que pagar para poder energizar servo por servo porque la máquina no era capaz de hacerlo en movimientos manuales para poderlo analizar más cómodamente. Porque el servo, por el simple hecho de estar energizado, ya vibra a 120 veces la frecuencia de línea. O sea, 120 Hz, pues si lo tienes a 60. Siempre son 2 veces la frecuencia de línea eléctrica. Te va a salir forzosamente esa amplitud, y esa no significa que esté mal. Esa es la frecuencia que va a vibrar los entrehierros, pues. Pero sí implica buscarle cómo, y sí se puede. Pero sí es complicado porque tienes que darle el tiempo al equipo de que reconozca el patrón, porque si no, pues te va a salir basura aquí. ¿Sí, más o menos? Sí, Pero sí, sí, Inge, sí, al final de bueno, o sea, ya cuentas, sería encontrar, ¿cómo se llama? Arreglar con los inges de mantenimiento para que las máquinas se paren ese es el y pueda... problema. Sí, ahí es la bronca, porque pues es tiempo muerto y lo que ellos no quieren es tiempo muerto. Claro, en el caso de los servos, sí no puedes medir en operación, tienes que parar la máquina para medir. Ese es el problema. A diferencia de todo lo demás que tú mides en condiciones normales de operación. Pero sí tienes Sí, que hacer una rutina de máquina de dónde medir y hacerlo, porque, por ejemplo, también yo me imagino que en una inyectora no puedas medir empaquetando productos. O sea, me refiero en el proceso de inyección, ya que llegó la presión
ya que llenó la cavidad y luego empieza el tiempo de empaquetado para evitar los rechupes y todo eso, no lo puedes hacer en ese periodo, porque ese periodo suele ser bien cortito. Entonces, probablemente tengas que hacerlo con purgando o en vacío, cosas así, ¿me explico? No creo que se pueda de otro modo. Pero de que hay alguna forma que puedes obtener la información, pues tiene que haber, solo hay que buscarla y definitivamente vas a tener que afectar la disponibilidad a la hora de medir. Pero en fin. ¿Y cuánto cuesta más o menos un servomotor? Un aproximado, ¿no Pues sabe? depende de la marca y de la capacidad, pero son bien caros, te cuestan entre $1,500, $2,000 para arriba, más o menos. Ah, bueno, pues no está tan caro a comparación de los que hay ahí, valen $20,000. Bueno, los que yo tengo son chiquitos, son servomotores chiquitos. Sí, pero por ejemplo, sí, la verdad es que la mayoría de los que tú, me imagino que tengas máquinas mucho más grandes, pues es una inyectora. Sí sean mucho más costosos. Y aparte de eso, los tiempos de entrega también son bien largos. Entonces, Ah, ok. imagínate No, que tristemente, cuando te falla uno de esos o te falla el drive que controla el servo, todo eso es un broncón. sí, Y sí, se me hace más difícil, yo creo que el secreto de que no te afecte nada, o sea, lo menos posible con máquinas que tienen servo es que tengas este, estandarizado todo, es decir, que el mismo servo te pueda cubrir varios ejes que sean iguales para que teniendo uno de refacción puedas darle batería a cuando falle varios. ¿Sí me explico? De que si te falla uno, no importa su posición, tengas el respaldo, ¿no? Y algo importantísimo es que tengas los respaldos del PLC, los respaldos del drive o del control del servo, porque esos son realmente un problema. O sea, y que tengas, por ejemplo, muchas de las máquinas que nos llegan, por ejemplo, si son Siemens, los servos, y las tarjetas son Siemens, pues nos llegan así por ser máquinas europeas y por los costos, que son ligeramente más baratos, por ejemplo, esos. Entonces, que tengas la licencia, bueno, la compu con el módulo para poderte conectar exclusivamente a ese aparato. Es porque a veces tienes para el PLC, pero no tienes para el control del drive o no tienes el respaldo. Y eso sí se vuelve bien drástico porque tienes que andar dependiendo mucho del fabricante. Pero en fin, a ver, Inges. gracias por la duda, Inge. No, ¿cómo crees? Este, Vamos a hablar un poquito sobre los espectros. Esta parte de aquí, ¿alguien opinó algo? Ahorita lo checo. Cuando vemos, por ejemplo, estos espectros, esta parte es la que nos va a permitir encontrar la causa de los problemas, o sea, haciendo análisis espectrales. Entonces, vamos a ver el espectro como parte de cómo podemos identificarlo y demás, ¿de acuerdo? Nada más veo. Andrés, es que tenía la mano arriba. Ah, sí, ya no supe cómo bajarla, Inge. Yo le pongo aquí, mira, bajar la mano. No pasa nada. Creo que la verdad no sé, este, hay muchas cosas que tiene el Teams, pero bueno. Miren, los espectros decíamos, vamos a evaluar la amplitud,
y vamos a evaluar la frecuencia. La amplitud, nosotros en el caso de la vibración, generalmente lo podemos ver o evaluar en función del desplazamiento. Lo podemos evaluar en función de la velocidad y lo podemos evaluar en función de la aceleración. Sin embargo, hay mucha gente, muchos analistas que utilizan sistemas de unidades aquí, por ejemplo en decibeles. ¿Por qué lo hacen en decibeles? Pues porque a lo largo de todo el eje de la frecuencia suelen ser muy estables, pero en función de lo que vimos en la clase de vibraciones o lo que vieron en su clase, un sistema que se mueva, bueno, pues tiene desplazamiento, velocidad, aceleración, y lo podemos evaluar en función de eso. De estas tres, la que es más estable a lo largo del eje de la frecuencia es la velocidad. ¿Por qué es más estable? Porque imagínense, por ejemplo, acuérdense cuando tenían ustedes un péndulo, que ese péndulo viajaba, por ejemplo, de un lado a otro, el único que tenía valores máximos en el centro era la velocidad. Es decir, cuando estaban aquí arriba, el desplazamiento es máximo, la aceleración es máxima y la velocidad es cero. Pero conforme empieza a regresar al centro, la velocidad es máxima. El desplazamiento cero y aceleración cero. Y luego subía del otro lado y acá teníamos desplazamiento máximo, aceleración máxima negativa y velocidad cero. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros evaluáramos, voy a poner así, si nosotros quisiéramos hacer un movimiento pendular, por ejemplo, con nuestra mano, muevan la muñeca 90 grados de estar vertical hacia un lado, y entre más rápido la muevan, verán que empiezan a batallar para dar el ángulo de 90. ¿Sí me explico? O sea, si tú tratas de mover, por ejemplo, supón que esta fuera tu puño y la tratas de flexionar de aquí hasta acá, empieza a moverlo. Entre más alta sea tu frecuencia, menos llegas. Vas a empezar a tenerlo de aquí a aquí, no hasta acá como lo tenías original. Entre más rápido sea, más se empieza a cerrar esto. Hasta que si lo llegas a mover a muy alta frecuencia, verás que tienes amplitudes de desplazamiento muy cortitas. Entonces, tú vas a ver que las máquinas, por ejemplo, cuando evalúas el desplazamiento, se comporta más o menos así. Es decir, si este es el desplazamiento, lo voy a poner con rojo aquí. En bajas frecuencias, en las bajas frecuencias, la amplitud que puedes evaluar es muy alta, y en altas frecuencias el desplazamiento casi no te indica gran cosa. Por eso, por ejemplo, fallas de muy alta frecuencia o de alta frecuencia, como por decir un rodamiento, nadie lo evalúa en desplazamiento. Lo evalúas en aceleración. ¿Por qué razón lo evalúas en aceleración? Porque la aceleración sucede lo contrario. Con la aceleración tú vas a ver algo así.
Es decir, déjenme lo pongo aquí. Aceleración. En bajas frecuencias, la aceleración no se va a mostrar porque tienes mucha amplitud en desplazamiento, pero en altas frecuencias la aceleración sí se muestra, mientras que el desplazamiento no. ¿De acuerdo? Imagínense este péndulo haciendo ese efecto. Y la velocidad resulta ser la que es más estable. La velocidad a lo largo de todo el eje de la frecuencia es la que es más estable, por eso se van a topar. O sea, la velocidad a bajas frecuencias o altas frecuencias o lo que sea siempre trae más o menos el mismo amplitud por esta razón. Entonces te vas a topar que las normas de vibración, la gran mayoría vienen referenciadas a velocidad. ¿Por qué? Porque aplicas a todo el rango de frecuencias. ¿De acuerdo? ¿Qué unidades manejaríamos? Bueno, en desplazamiento, milésimas de pulgada o milímetros en un sistema métrico. En velocidad veríamos pulgadas por segundo o milímetros por segundo. Son los sistemas de unidades más comunes para evaluar la amplitud. Y en aceleración suele estar en Gs o veces la gravedad, dependiendo del sistema de unidades que utilicen. ¿De acuerdo? Eso es cuando hablamos de amplitud. Cuando hablamos de frecuencia, en frecuencia, nosotros estaríamos hablando de que la podemos encontrar, por decir, en hertz, en ciclos por minuto. En máquinas rotativas algunas gentes la ponen en RPMs, pero nosotros lo que vamos a procurar es analizar en ordenadas. Cuando hablamos de ordenadas, estamos hablando de que, por ejemplo, el eje este de la frecuencia, si estuviese en ciclos por minuto, nosotros veríamos así, por decir. En ciclos por minuto veríamos aquí 1000 ciclos por minuto, 2000 ciclos por minuto, 3000 ciclos por minuto, así sucesivamente. Y veríamos amplitudes, dependiendo de la falla, a una cierta frecuencia. Bueno, eso no lo vamos a ver nosotros en ciclos por minuto porque implicaría tener la necesidad de conocer la máquina con la que estamos analizando, su frecuencia de excitación, etc. En cambio, si lo ponemos en ordenadas, las ordenadas son múltiplos, es decir, por ejemplo, 1 por, 2 por, 3 por, y así sucesivamente. Son múltiplos de la frecuencia fundamental. Aquí puse dos preguntas con sus respuestas incluidas. ¿Qué es un espectro ordenado? Este es un espectro ordenado. El eje de la frecuencia, dice, es representar el eje de la frecuencia en múltiplos de la frecuencia fundamental. Y bueno, decimos, bueno, ¿y cuál es la frecuencia fundamental? Dice, es la frecuencia que excita las frecuencias de operación y de fallas potenciales en la máquina. Generalmente se refiere a la frecuencia motriz del sistema. Miren, si nosotros tenemos, por decir, un motorcito que tenga una polea y tenemos otra polea que mueve un ventilador, aquí hay chumaceras, aquí obviamente hay una banda, sabemos que todo lo que se mueve aquí, en este tren de máquina, depende
de la velocidad del motor, bueno, y de la relación de poleas, porque sabemos que la velocidad 1 por el diámetro 1 es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2, pero bueno, al final de cuentas, la flecha, la polea, los elementos rodantes en las chumaceras, el ventilador, la banda, prácticamente todo lo que está aquí se mueve a razón de la velocidad motriz. Si tú cambias la velocidad motriz, entiéndase que tú cambias, por ejemplo, supongamos que el motorcito tuviese 1800 revoluciones por minuto, esto le va a dar una frecuencia de operación y de falla a todo el sistema. Pero si tú la reemplazas y le pones 1700, aquí vas a tener otras frecuencias. Entonces aquí la frecuencia fundamental, al final de cuentas, será la frecuencia motriz. ¿De acuerdo? Esa 1800 RPM es la que sería mi frecuencia fundamental. De tal modo que 1 por sería 1800, 3600 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Inges? A ver, Inges, todos habrán visto una ruletita de estas, ¿no? Estas ruletitas son típicas en los pueblitos, en las ferias de pueblo. Tienen aquí por decir, una aleta, y esa aleta plástica, cuando esto está girando, empieza a chocar con los palitos que salen aquí y eventualmente se detiene e indica un color. Bueno, imaginen que nosotros pudiéramos censar los eventos por vuelta o eventos por minuto que tendrá esa paletita. Le quitamos todos esos palitos y ponemos un solo palito. Entonces, cuando esta esté girando a una velocidad, por decir, de 1000 RPM, ¿estarán ustedes de acuerdo que en un minuto este palito habrá chocado 1000 veces con esta aleta, sí o no? Ingenieros, a veces les pregunto para saber si está jalando esta cosa o no, más que por su respuesta. O nada más díganme, sí, Inge, sí está, sí lo escuchamos, sí estamos viendo. Sí, se escucha claramente, Inge. Estamos bien. Sí, que todo se escucha muy bien. Muy bien, gracias. A ver, ahí va de nuevo. Este disco, esta ruletita, da 1000 revoluciones por minuto. Implicaría que este tubito que está aquí choca contra esta aletita 1000 veces en un minuto. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Aquí tengo dos espectros. El primero lo voy a poner en ciclos por minuto y el otro en ordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tendrá aquí, lo voy a poner 1000 ciclos por minuto, 2000 ciclos por minuto, 3000 ciclos por minuto y así sucesivamente. Cada uno de esos rayitas son 1000, ¿verdad? Las ordenadas son múltiplos, 1 por, 2 por, 3 por, 4 por, 5 por y así sucesivamente. Ok. Entonces, ¿dónde aparecerán en el espectro 1 las amplitud de los impactos que da esta aletita, este palito con la aleta? Bueno, pues veremos en donde está 1000, un piquito de amplitud, que son 1000 eventos o 1000 ciclos en un minuto. ¿De acuerdo? En este caso de las ordenadas, la frecuencia fundamental pues vale 1000. Es decir, que 1 por vale 1000, 2000, 3000, 4000, así. Entonces, ¿dónde aparecerá en el espectro 2? Pues en el 1, porque el 1 vale 1000. ¿De acuerdo?
Ahora bien, ¿qué sucede si le cambiamos la velocidad y ahora fuese de 2000 RPM? ¿Cuántos impactos tendrá este palito contra la aleta en un minuto, dijes? Pues serían 2000, ¿no? 2000 es correcto. Veríamos que aquí cambia a 2000 ciclos por minuto. Y en el espectro ordenado, ¿dónde aparecería? En 2. En el 2. ¿Por qué en el 2? Porque el 2 en realidad valdría 4000 y yo quiero que salga en el 2000. Acuérdense, Inges, que estos son múltiplos de la frecuencia fundamental y la frecuencia fundamental es la que gira. Es decir, ya no vale 1000, ahora vale 2000. Es decir, que este 1 por vale 2000. Entonces aparecería donde mismo. Y si le cambiamos la velocidad a la máquina y ponemos 3500 revoluciones por minuto, aquí aparecería en 3500 y aquí aparecería ¿dónde, Inges? Donde mismo. Porque el 1 por, o sea, vale 3500. Más o menos. Finge, todo bien. Ok, entonces imaginen ustedes que si yo quisiera explicar cómo se comporta una falla en particular, si la explico, supongan que esto se considera una falla, este evento de pegar el palito en la vez. Entonces decimos, bueno, la ruleta tiene una frecuencia de falla. Yo puedo explicarlo de dos formas. La ruleta tiene una frecuencia de falla del 1 por. Eso significa que siempre aparece a la velocidad de la frecuencia fundamental. Y la otra opción es que diga, bueno, la ruleta tiene una frecuencia de falla de 3500, siempre y cuando gire 3500, la frecuencia fundamental. O sea, yo dependo de que ustedes sepan las frecuencias de operación de la máquina si lo explicase en ciclos por minuto. En cambio, si lo explico en ordenadas, yo nada más les doy las frecuencias ordenadas independientemente de la velocidad a la que se mueva la máquina. ¿De acuerdo? Sí. Por eso, muchos de los equipos, de los instrumentos como estos, en el software que se instala en la compu, uno tiene que alimentar las velocidades de giro de las máquinas y todo para que sepan cuánto vale cada una de las ordenadas. Eso es muy común, a menos que trabajes en CPMs, en Hertz, en otras frecuencias, pero a mí que siempre me gustó mucho trabajar en ordenadas, tienes que alimentar forzosamente las frecuencias de operación de la máquina. Pero bueno, les comparto esto. Por último, sobre el espectro el día de hoy y veremos análisis de frecuencias la siguiente clase y con eso acabamos el medio curso. Miren, le voy a poner aquí nomenclatura del espectro y ya los dejo ir. Resulta, Inges, que muchos
bueno, obviamente, desde el momento en que nos referimos a una representación gráfica como espectro, de la vibración como espectro, estamos hablando de amplitud y frecuencia, independientemente de las unidades que estemos hablando. O sea, aquí va a haber amplitud de la vibración y en este eje va a haber frecuencia. Así, por el simple hecho de haber dicho espectro. Ahora bien, en el caso de que la frecuencia fueran frecuencias ordenadas, estos son múltiplos, decíamos, 1 por, 2 por, 3 por, 4 por, 5 por, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo van a aparecer las frecuencias de falla o frecuencias operativas, no necesariamente de falla? Tienen que aparecer en algún punto del eje de frecuencia. Bueno, vamos a considerar que algunas frecuencias de falla potencial van a salir a la misma frecuencia fundamental. O sea, todo lo que salga al 1 por, esto lo vamos a considerar como, o le vamos a decir, esta falla se presenta a la frecuencia fundamental. Pero hay fallas que generan, por ejemplo, múltiplos de alguna frecuencia. Por ejemplo, estos tres que puse, a estas frecuencias que son múltiplos enteros consecutivos, les vamos a llamar frecuencias armónicas. Habrá múltiplos enteros no consecutivos, como por ejemplo este 8 por, a este le llamaremos frecuencia síncrona. Habrá múltiplos no enteros, por decir un valor aquí que voy a poner para ejemplificar de forma arbitraria, 5.7 por. Este sería una frecuencia asíncrona, que es relativamente común, por ejemplo, en fallas en rodamiento suelen ser frecuencias asíncronas, múltiplos no enteros. Puede haber frecuencias por debajo del 1 por o de la frecuencia fundamental, lo que conocemos como frecuencias subsíncronas. ¿De acuerdo? Obviamente, conforme vayamos viendo fallas, ustedes van a ir reconociendo, diciendo, ah, mira, por ejemplo, el desbalance sale como frecuencia fundamental, siempre. Cuando no hay una variación por alguna, no sé, alguna relación de polea o algo así, bueno, pues es fundamental. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Las iremos viendo poco a poco. La siguiente clase vamos a ver análisis de frecuencia. Es algo fundamental para poder emitir un diagnóstico, ¿de acuerdo?